Es para ayudar a aclarar un poquito cuál es la esencia o la naturaleza del Poder Judicial Federal. ¿Por qué el Poder Judicial Federal? Porque sabemos que la reforma judicial va encaminada determinantemente a establecer un nuevo método de selección de juzgadores, magistrados y ministros. Esto es un parteaguas en la historia de nuestro país y a lo mejor algunos dirán, bueno, pues yo ni siquiera trabajo en el Poder Judicial, yo me dedico, pues soy enfermera o soy maestro o ingeniero o empresario, pues yo no tengo la verdad ningún lazo con el Poder Judicial o soy buena persona, jamás voy a necesitar del Poder Judicial, pues que se preocupen en todo caso los trabajadores del Poder Judicial o la gente que tiene juicios ahí y que ahorita pues están pausados por el paro laboral, que hasta ahorita todavía continúa, o que se preocupen los delincuentes y nos vemos alejados a lo mejor y como ciudadanos, en el día a día, pues es fácil asumir aquel argumento que dice hay que erradicar toda corrupción, todo influyentismo, todo nepotismo, toda impunidad. Y si me vienen a decir que en el Poder Judicial hay corrupción, hay influyentismo, hay todas esas cuestiones que nos han señalado, pues entonces a lo mejor como ciudadanos decimos, bueno, pues estoy de acuerdo con el cambio, ¿no? Qué interesante que ahora pues se cambie esa selección y se vote por la ciudadanía. Y luego nos vienen con el argumento del poder político actual de que, bueno, pues es que es parte de la democracia. Es parte de la democracia porque en una democracia pues es el pueblo el que elige al presidente, es el pueblo el que elige a la Cámara de Senadores y Diputados, y entonces, ¿por qué no va a ser el pueblo el que elija al Poder Judicial? Hay tres poderes en nuestro país, por eso es que somos una república, por eso es que tenemos un sistema de representación democrática. Y esos tres poderes, para el debido funcionamiento de estos tres poderes se requiere independencia, que cada quien haga lo que le toque hacer de manera independiente y sin estar interfiriendo en las decisiones de un poder con otro. Quiero explicarles, antes de aterrizar en cuál va a ser el impacto que cada uno vamos a tener tarde que temprano con la implementación o con la publicación ya de esta reforma judicial, pues quisiera así darles un como esquema general de lo que trata la reforma y que entendamos todos esos argumentos cuando dicen es que se va a acabar con el Estado de Derecho, es que eso atenta en contra de la democracia. Argumentos como que es que a raíz de la reforma se va a implementar una dictadura. Perdón, son argumentos que hemos estado escuchando muy frecuentemente en redes sociales, en medios de comunicación. Entonces, ¿a qué se debe eso? O sea, ¿por qué me dicen que mi país, que se tiene el riesgo de que mi país, México, sea como Venezuela en un futuro? ¿Por qué gente está alarmada o está asustada, no? Entonces, yo creo que de ahí se despierta el interés. Cuando empezamos a ver a los demás preocupados y que si no entendemos el tema, si somos empresarios, maestros, bueno, los felicito si en ustedes se ha presentado ese interés, porque realmente es de un interés de todos los que somos mexicanos y también de los que no somos o los que estamos fuera de este país. La reforma judicial implica prácticamente un esquema que viene a determinar
injerencias tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo en el esquema de selección de jueces y magistrados y ministros. Hay que tener bien claro cuál es la diferencia entre estos tres funcionarios. Los ministros son 11 nada más actualmente en todo el país. Y hemos escuchado muy frecuentemente que el presidente se refiere a los ministros. Tan es así que he escuchado inclusive legisladores, diputados o senadores que hablan de que en el país hay 1,600 y tantos ministros. Lo escuché, no me acuerdo de qué senadora, que realmente no tienen el perfil, ¿no? de abogados y se confunden con estos términos. Aclaro para todos los que están escuchando. En el país solo hay 11 ministros. Aparte de 11 ministros, que son los que es parte de la conformación del Poder Judicial Federal, estamos 1,670 y tantos, si no me equivoco, no me aprendo el número, la verdad, de jueces y magistrados federales. Pero aparte de jueces y magistrados federales, que son del Poder Judicial Federal, hay jueces y magistrados locales. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando no sabemos o no tenemos los conocimientos básicos de derecho, pues no entendemos cuál es esa diferencia. Los jueces y magistrados locales dependen directamente de un poder ejecutivo estatal, o sea, de las 32 entidades de la República. Acuérdense que cada gobierno, cada estado es soberano, pero cada estado es soberano, pero a su vez forma parte de todo el país, ¿no? Entonces, hay jueces locales y jueces federales. Hay argumentos que hemos escuchado también de que, ay, es que el Poder Judicial es corrupto y no imparte justicia pronta y expedita porque, pues, fui a presentar una demanda ante el Ministerio Público y resulta que nunca se le dio trámite por parte de la Fiscalía. Entonces, ¿dónde queda la impartición de justicia? Segunda alerta, cuando estemos hablando de denuncias, de fiscalías, de ministerios públicos, no estamos hablando del Poder Judicial Federal, ni tampoco del Poder Judicial Local. Ah, caray. Entonces, ¿cómo es eso de que la impartición de justicia, pues no corresponde a la fiscalía o ministerios públicos? O, no, nos empezamos a confundir y yo voy a tratar de hacer lo más clara posible en esto. En todo el sistema de impartición de justicias hay delegación de responsabilidades, no todos hacemos lo mismo. Entonces les voy a explicar así como que un poquito, voy a tratar de hacerlo claro con mis manos para que ustedes vean la diferencia entre diversas autoridades. Fiscalías y ministerios públicos, más que nada en asuntos penales. Me robaron, se metieron a mi casa, me robaron el carro, me asaltaron, este, eh, delitos de narcóticos, ¿sí? Todo tipo de delitos penales, fraudes en la empresa. Entonces, todo eso se denuncia ante una fiscalía o ministerio público que dependen de una Procuraduría General del Estado. Y esa Procuraduría General del Estado depende del Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? El presidente. Ah, caray, pero entonces, ¿por qué uno va y denuncia? Ah, porque entre las funciones del presidente es controlar en toda la nación, en todo el país, o velar por la seguridad pública. Entonces, si una dependencia del Poder Ejecutivo tiene como función velar porque exista en una sociedad, una comunidad, paz, tranquilidad, y ve, por ejemplo, que unos ciudadanos están cometiendo algún delito, tienen esa facultad de ir, investigar y llevar a cabo
se dice una carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque representan el interés del presidente de que exista realmente una seguridad pública en la comunidad. Entonces, estos investigan, llevan a cabo toda una serie de procedimientos ante una agencia del Ministerio Público o ante una fiscalía, y finalmente son ellos los que deciden cuando consideran que hay elementos suficientes o así lo determinan, deciden acudir a un poder judicial. O sea, está aquí la fiscalía y luego el poder judicial. Ojo, estoy diciendo poder judicial, no estoy particularizando poder judicial local o federal. Entonces, cuando los argumentos se refieran a poder judicial, quiere decir que no está habiendo una distinción. Y eso es muy delicado. El no tener presente que el poder judicial local tiene una facultad de una jurisdicción específica muy diferente a la del Poder Judicial Federal. A ver, estarán pensando, a ver, ¿cómo es eso? Bueno, el Poder Judicial local ve, por ejemplo, en este caso, ¿no? Vengo a denunciar un robo ante la fiscalía, se metieron a mi casa, me robaron, fiscalía. Se lleva a cabo la investigación y considera que es necesario que esa investigación ya un juez tome conocimiento de ello. O sea, hay pruebas suficientes, todo. Tiene que haber una determinación judicial sobre si se cometió o no ese delito. Entonces, por ejemplo, si a mí en mi casa se metió un ciudadano normal, entonces yo me voy a ir a una fiscalía del Estado y esa fiscalía del Estado luego se va a un poder judicial estatal, ¿sí? Se metieron a la casa de Ana Laura aquí en Culiacán, va y denuncia ante la fiscalía, después el fiscal hace la investigación y pasa el caso al Poder Judicial local. Ese Poder Judicial local emite una determinación, se lleva a cabo un proceso y dicta sentencia. Dentro del fuero local, dentro de las autoridades estatales, hay otra segunda oportunidad de impugnar en recurso de apelación. Primero es ante un juez local y luego cuando ya estamos hablando de segundas instancias como recursos de apelación de ese trámite de primera instancia, entonces conoce un magistrado federal, o perdón, magistrado local. Sí, entonces, fiscalía, poder judicial local, magistrado local. Entonces, el magistrado local resulta que confirma la determinación, ¿no? Esa determinación no me favorece a mí como ciudadano. Pues resulta que no se queda ahí. Yo tengo otra oportunidad de irme al fuero federal, o sea, más arriba. Van 3 escaloncitos, me subo al cuarto escalón. El cuarto escalón es el juez federal. Y ese juez federal ya no va a analizar mi asunto, el asunto de Ana Laura como ciudadana, frente al otro individuo que se metió a su casa a robarle. No, va a conocer, o sea, va a determinar ese juicio, esa causa penal, pero ya no de ciudadano a ciudadano, ya va a analizar si la fiscalía, que depende del Poder Ejecutivo, si el juez local, que depende del Poder Judicial, ambos del Estado, actuaron correctamente. Es decir, si estas autoridades llevaron a cabo sus facultades y sus procedimientos de acuerdo a la ley y si se actualizó o no una violación de derechos humanos en contra de Ana Laura. Me voy al juez federal y él estrictamente conoce actos, pero en contra de autoridades. Ana Laura es una ciudadana que cuenta con un derecho inalienable y no se puede modificar, no se puede mermar nada, que se llama el derecho de independencia judicial.
Ah, caray, pues que eso que no le corresponde nada más a los jueces y los magistrados. No, no, ese derecho es de cada ciudadano. ¿Y en qué estriba este derecho? Que Ana Laura tiene toda la facultad de que después de que se lleve a cabo el análisis de su asunto en las instancias locales, pues a ella se le pueda revisar el asunto desde una perspectiva de violación o no a sus derechos humanos como un ente posiblemente vulnerado por un acto de autoridad. Esto tiene como finalidad evitar el ejercicio abusivo del poder en contra de todos los ciudadanos y de cualquier autoridad. Ahorita puse el ejemplo, una fiscalía, un juez local y Ana Laura frente a estos, pero también saben que como ciudadanos podemos impugnar propiamente actos legislativos. Hay muchas acciones para impugnar actos legislativos, leyes a nivel local, o sea, inclusive a nivel municipal, a nivel estatal o local, que es lo mismo, estatal o local, y a nivel federal. ¿Quiénes pueden estudiar, quiénes pueden analizar esas leyes? ¿Quiénes pueden determinar si esas leyes son o no violatorias de derechos humanos? Pues también los jueces federales y los magistrados federales. Así como aquí está fiscalía, jueces, magistrados locales, luego sigue la escalerita, jueces federales y magistrados federales. ¿Qué implica? Que un juez federal puede analizar el juicio de amparo de Ana Laura, así se llaman los juicios que tienden a determinar violación de derechos humanos, pero este juez federal pues también se puede equivocar. Entonces todavía la Constitución da una segunda oportunidad por un magistrado federal. Y si un juez federal te resolvió a ti, ciudadano, en contra, ¿sabes qué? Te voy a dar una última oportunidad por tu derecho de defensa y por el derecho que tú tienes de recibir impartición de justicia por un juez independiente y conforme a la verdad y conforme a la ley. Te da la oportunidad de que ese asunto se revise todavía por 3 magistrados federales, no por uno, por 3 magistrados federales, que en escala de carrera judicial es prácticamente el último peldaño de preparación y de experiencia. Y ya lo que determinen esos 3 magistrados federales, entonces sí, ya no va a haber vuelta de hoja, ya no vas a poder impugnar nada. Eso que determinen los 3 magistrados federales se dice cosa juzgada, se vuelve verdad legal, se vuelve algo ya inimpugnable, inatacable y totalmente obligatorio para las autoridades y también para los ciudadanos, porque ya no van a poder hacer nada. Entonces, son los peldañitos en cuanto a las instancias que ustedes como ciudadanos pueden acudir. ¿Y dónde están los ministros? ¿Qué hacen los ministros? Les dije, son 11, que luego van a ser, a partir de la reforma son creo que 9, 11 en todo el país, pero ellos resuelven asuntos muy específicos, muy determinantes o que son de demasiada relevancia, demasiada trascendencia para el país y son pocos los asuntos que resuelven los ministros a comparación de los asuntos que resuelven los jueces y magistrados federales. Pero ojo, todavía son mucho más los asuntos que resuelven las autoridades locales, porque si se fijan, se va depurando el proceso. Entonces ya el porcentaje que llega aquí, pues se va minimizando hasta que llega hasta el último peldaño en el fuero federal. ¿Cuál es el proceso de selección actualmente? Rapidito, concursos súper rigurosos. Carrera judicial, ¿qué es carrera judicial? Debemos tener bien claro, porque hemos escuchado eso muchas veces, y cuando yo les explico lo que implica la reforma, no creen cuando yo les digo que esta reforma viene totalmente a desaparecer la carrera judicial. ¿Pero por qué? Dice, si en la reforma dice que los nuevos jueces que se van a elegir por votación popular, pues tienen que ser evaluados o van a ser
seleccionados por un comité evaluador. La reforma dice, tienen que tener licenciatura en Derecho con calificación mínima de 8, con cartas de recomendación, creo que de 5 por vecinos, no antecedentes penales. Y para jueces no se requiere experiencia, solo para magistrados, 3 años en experiencia, una carrera afín o en un ámbito jurídico afín, dice la reforma. ¿Cuál es ese ámbito jurídico afín? Jurídico afín no se sabe. El comité de evaluación los va a seleccionar conforme a la experiencia, ¿no? Pero no hay un procedimiento objetivo ni razonable. Esto es, esta reforma implica que el proceso de selección va a quedar a la determinación y a la subjetividad de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que hasta ahorita no se hace. Me ha llamado mucho la atención que cuando escucho argumentos para defender la reforma dicen que actualmente los jueces y magistrados se eligen por intereses políticos. Ojo, como ciudadanos tenemos que aprender a distinguir estos argumentos. Los jueces y los magistrados federales, me voy a concentrar en lo federal porque los locales se eligen de manera muy diferente y la mayoría de ellos son políticos. A nivel federal, se eligen por 3 principios fundamentales que son conforme a los que se basa lo que es el derecho de independencia judicial que tiene Claudia Lorena de tener un juez que imparta justicia conforme al derecho, sin ver nada más, que analice sus hechos conforme al derecho de manera imparcial. ¿Cómo se elige? Los principios son un adecuado proceso de nombramiento, objetivo, razonable y no subjetivo. Y dice ese principio, adecuado proceso de nombramiento es que tiene que hacer exámenes rigurosos, tiene que tener carrera judicial. ¿Qué es carrera judicial? Experiencia. Carrera judicial en el Poder Judicial, rapidito. Para entrar de oficial es el primer escalón en lo que es en la impartición de justicia en el Poder Judicial Federal. Tengo que hacer examen, cursos, paso, me merezco el nombramiento. Después de oficial sigue actuario, experiencia, cursos, exámenes, llego al nivel de actuario. Después de actuario sigue secretario, años de experiencia, cursos, exámenes, llego a secretario. Después de secretario sigue juez y de juez magistrado federal. Y entre cada uno son exámenes, años de experiencia, cursos, preparación, estudio, estudio, estudio y más estudio. Y en cuanto más aspiremos, más difíciles se vuelven los exámenes y más rigurosos. Pues claro, porque la naturaleza de la función lo amerita. Imagínense, si juez federal todavía mi determinación puede ser revisada por 3 magistrados, pues entonces, si la decisión de estos 3 magistrados ya el ciudadano no tiene nada que hacer y es quien en última instancia ya determina si hay violación o no de derechos humanos y ya no se puede hacer nada, pues es obvio que se va subiendo de nivel. Entonces, resulta que la reforma acaba con toda la carrera judicial, porque todas esas pautas que se tenían que observar antes, como aparte de la experiencia, de los méritos, de los exámenes, de las calificaciones, pues todo queda en nada, más que en que tienen que tener un promedio mínimo de 8 en la licenciatura en Derecho. Es más, ni siquiera requieren cédula, ¿no? Entonces, caray, pues ¿de qué se trata esta reforma? O sea, quiere decir que cualquier abogado, o sea, cualquier persona titulada como, con licenciatura en Derecho, con promedio de 8 y que cumpla con sus 5 cartas de recomendación, o sea, que le caiga bien a los vecinos, pues pueden ser jueces o magistrados. En efecto. ¿Y dónde queda toda la experiencia? No sé, desapareció. Y de ahí que dicen, pues, ¿qué tan difícil es la impartición de justicia, no?
Yo les digo rápido, yo cuando entré al Poder Judicial era abogada litigante, tenía 3 años litigando, ya tenía mi título, mi cédula con 9.6 de promedio. Yo creo que el 8 de promedio en una carrera de derecho es muy, muy bajo, muy bajo. Y resulta que, de hecho, yo era la que formulaba los amparos en el despacho y todo, y llego al Poder Judicial y pues siento que no sé nada. Y empiezo a hacer carrera judicial, empecé desde abajo. Duré 10 años para ser juzgadora federal y 8 para ser magistrada de circuito. Actualmente tengo años, 2 años, pero no, 20 años en el Poder Judicial Federal. Es una carrera larguísima y de mucho estudio. Cada que uno va a escalar en los puestos, pues tenemos que dedicarle mucho tiempo al estudio. Y esos exámenes para juez y magistrado duran un año, porque son diferentes etapas. Conocimientos, examen práctico, elaboración de sentencias, exámenes orales, exposiciones, del tema del que te preguntes. Realmente son exámenes muy estresantes, pero muy bonitos. Y la verdad, donde sí se filtra el conocimiento y la capacidad de cada uno. Pero ahora todo eso se lo dejan en manos de un comité de evaluación. Un comité de evaluación que nada más va a determinar el cumplimiento de requisitos y de manera subjetiva va a determinar los mejores perfiles. No va a haber exámenes, no va a haber concursos de oposición, no va a haber competencia alguna de conocimientos ni de experiencia en cuanto a la técnica de impartición de justicia. Es como si yo fuera entonces con un doctor general y luego tuviera una afección en el cerebro, por ejemplo, que me tengan que operar el cerebro. Y entonces yo diga, "Ay, pues es doctor, es médico, pues también me puede operar, ¿no?". Pues total, es lo mismo. ¿Quién de ustedes se va a dejar operar por un médico general del Seguro Social de, de un, de una enfermedad del cerebro? Pues no, mejor me voy con un especialista que estudió 10 o 15 años más para precisamente poder operar esa parte específica del cerebro. De eso se trata la carrera judicial, de una especialidad en la impartición de justicia. Y les digo, con esta reforma, si antes estábamos especializados, pues ya a partir del 1 de septiembre de 2025 van a tener la mayoría de sus jueces y magistrados federales, pues no especializados. Ojo, esta reforma también aplica a los poderes judiciales locales, pero a diferencia del fuero federal, los poderes judiciales locales no tienen el mismo procedimiento de selección. Casi todos de ellos se eligen por injerencia del Poder Ejecutivo y Legislativo, así como se eligen los ministros. ¿Qué diferencia tan grande hay entre los ministros y los jueces y los magistrados federales? Que los ministros sí se eligen por intereses políticos. ¿Por qué? Porque en la Constitución dice que el presidente somete una terna de 3 y esa terna lo somete al Poder Ejecutivo, perdón, Poder Legislativo, y el Legislativo es el que va a decidir. Ah, entonces quiere decir que el presidente puede nombrar a 3 de sus amigos para ser ministro. Sí, y quiere decir que los ministros pueden acceder al cargo sin tener carrera judicial. Sí, sí pueden acceder al cargo de carrera judicial. Entonces, sí puede haber influyentismo entre ministros o los ministros del presidente, pues sí, sí, porque el presidente los puso. Entonces, ¿qué pasa con los jueces y los magistrados? Bueno, los jueces y los magistrados no los pone ni el presidente ni el Poder Legislativo. Pero a partir del 1 de septiembre, los que se van a meter, sí. ¿Por qué? Porque cada poder va a tener derecho a nombrar sus candidatos conforme a un proceso de selección, pues que cada quien va a determinar. Lo mínimo es que cumplan los requisitos de tener 8 en la licenciatura en Derecho. Y para ser magistrado, 3 años en una área afín. Puede ser litigante, puede ser en una dependencia de gobierno, puede ser en el INE, puede ser todo lo que haya hecho como que con un perfil medio parecido a la licenciatura en Derecho, cabe en la posibilidad. Entonces, esa va a ser la gran diferencia.
¿Y en qué radica esa diferencia? ¿Por qué ahora esto? Bueno, pues porque dicen que cualquiera puede juzgar y porque le quieren dar esa decisión al pueblo. ¿Y qué habrá detrás de todo esto? Pues resulta que en las elecciones, el único ente que va a manejar todas las elecciones va a ser el INE. No va a haber participación ciudadana, no va a haber, de hecho en la reforma dice, prohibido los partidos políticos, el INE va a ser el único organismo encargado de determinar, de organizar las elecciones y de llevar a cabo el proceso de elección y de determinar y calificar las elecciones y hacer las declaratorias correspondientes de los ganadores, ¿no? De las votaciones. No vamos a poder, no, los ciudadanos no tienen este, participación. ¿Y qué implica eso? Pues entonces, como ciudadanos, pues ¿en qué nos afecta? Que ese proceso prácticamente no cumple con los principios básicos del derecho de independencia judicial. Bueno, me pueden decir ustedes, ¿y quién inventó o de dónde sacaron esos principios básicos del derecho de independencia judicial? Pues a través de muchos estudios, a través del derecho comparado, a través de expertos, tanto en la investigación del derecho como en la impartición de justicia a nivel internacional. O sea, no es nada que nosotros hayamos inventado. Resulta que México está obligado a acatar tratados internacionales. ¿Y cuáles son esos? Convención Americana de Derechos Humanos, donde México reconoció, creo que en 1981, que iba a aplicar el sistema, que en el sistema de justicia iba a velar por la impartición de los derechos humanos, no nada más en el sistema de justicia, también en todas las autoridades que tuvieran que ver con el Estado de Derecho, a nivel legislativo, judicial y ejecutivo. Bien, pero no solo eso, también se comprometió a reconocer la jurisdicción, decimos, o sea, la facultad de una corte internacional para que esa corte internacional revise y juzgue sus actos como Estado de Derecho frente a ciudadanos. A ver, me pueda decir Agustina González. Entonces yo puedo acudir como ciudadano hasta una corte internacional después de que se lleve a cabo mi juicio aquí en todas las etapas. Sí, puede acudir ante la Corte Internacional porque México en 1998 firmó de conformidad, estuvo de acuerdo en que la Corte Internacional lo juzgara y se comprometió a cumplir con todas esas sentencias que emitiera la Corte Internacional. Y se comprometió, por lo tanto, a pegarse a todos los principios y a todos los derechos que ésta consagrara que se consagraran en los tratados internacionales como en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y precisamente el derecho de independencia judicial con que cada ciudadano cuenta, como Abel Sánchez, Agustina González, Alejandra Duarte, Alicia Cristal, pues está consagrado a nivel internacional. De manera que si el Estado lo viola, o sea, el Estado mexicano, a través de cualquier autoridad en sus tres esferas de los tres poderes, entonces puede ser revisado ante una instancia internacional. Entonces, nada es inventado. Todo es o todo viene ya de estudios y aplicación de precedentes en otros países donde quisieron o que inclusive han implementado este sistema de impartición de justicia, de elección de juzgadores a través del voto popular y que se han emitido infinidad de estudios y de dictámenes donde se ha establecido a nivel internacional que este sistema de votación popular no deja nada bueno y en vez de acabar con la corrupción, la aumenta. En vez de acabar con el influyentismo, lo aumenta. En vez de acabar con la indebida impartición de justicia o la lenta impartición de justicia,
este, pues al contrario, se alentiza más la impartición de justicia. Entonces, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué la reforma judicial y por qué atenta en contra de sus principios? Realmente, en la iniciativa y en todos los argumentos que yo he escuchado en defensa de la reforma, jamás en ningún discurso han defendido o han, ¿cómo les diré? Puesto o analizado la reforma frente a estos principios internacionales. Nadie, ni el presidente, ni la presidenta electa, ni los diputados, ni los senadores, ni la ministra del Pueblo, Lenia Batres, ni las otras ministras, jamás. Creo yo que porque frente a esos principios no se puede argumentar nada. Solamente lo basan en la corrupción, en la impunidad, en la lenta impartición de justicia. Entonces, yo llego al absurdo de decir cuando he dado diversas pláticas, de decir, bueno, uno de ustedes o más de uno de ustedes estará pensando, bueno, a mí no me vengas a decir, magistrada federal, que en el Poder Judicial Federal no son corruptos o que no hay nepotismo. Yo no puedo hablar por mí porque formo parte de un gremio, formo parte del Poder Judicial Federal. Y sí, yo les puedo decir, como en cualquier grupo humano, como por ejemplo maestros, hay maestros buenos, hay maestros malos, hay médicos buenos, hay médicos malos, hay médicos que no estudian, hay médicos irresponsables, pues es lo mismo, es parte del ser humano. Nosotros no somos perfectos, somos perfectibles. Y claro, claro que la naturaleza del humano nos lleva a cometer errores. Y por eso yo les digo, en principio, no voy a encaminar mi plática a tratar de defender al Poder Judicial, pero realmente esos problemas que ha habido, se los garantizo que son los menos. Y en todo caso, si realmente todo el Poder Judicial estuviera podrido, como dice el argumento del poder político, hagamos un ejercicio. Bien, ¿cómo le vamos a hacer para acabar con un poder judicial podrido? ¿Cómo la elección popular va a garantizar que efectivamente esos jueces, que además no tienen nada de experiencia en la impartición de justicia, no van a ser corruptos o van a hacer su trabajo de manera diligente, sin ninguna influencia? ¿Cómo se garantiza? No se ha dicho cómo se garantiza. El único argumento es por el compromiso de que van a ser elegidos por el pueblo. Y les digo yo, los diputados y senadores se eligen por el pueblo, ¿a poco no hay corrupción? ¿No hay nepotismo? Es para pensarlo. Y el poder ejecutivo pues también se elige por el pueblo. ¿Y cuántos presidentes corruptos hemos tenido? Bueno, entonces, ¿por qué no se compromete el Estado? Si realmente quiere acabar con la corrupción, de efectivamente garantizar que el proceso de selección va a acabar con esos problemas o de perdida los va a minorar. Pero créanme, métanse a sus redes sociales, busquen los argumentos que defienden la reforma judicial y no hay ninguno. Cuando defienden la carrera judicial es únicamente con ataques al Poder Judicial Federal. Entonces, cuando cuando un ciudadano se plantea y dice, a ver, sí, está bien, todos son corruptos, pero garantízame que este nuevo modelo va a minorar. Entonces ahí ya no tienen argumento que dar. Como ciudadanos debemos estar alertos y debemos de ir más allá. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Si no tenemos una seguridad, una garantía de que esos jueces que se nombren, aparte de todos los problemas técnicos que hay en la votación, ¿no? Todo lo que va a implicar, pues entonces, ¿cuál es la finalidad?
¿Por qué? ¿Cuál es la causa? De ahí que se empiece a hablar de un cambio de régimen. El sonido. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí, sí se Sí, escucha. Ok. sí. De ahí que se empieza a hablar de un cambio de régimen. Entonces es cuando nos empezamos a asomar a Cuba, a Venezuela y empezamos a interesarnos en esos argumentos que dicen, es que así empezó en Cuba, así empezó en Venezuela. Hay testimonios de venezolanos que dicen, nosotros jamás pensamos que fuéramos a llegar a ser como Cuba. Entonces como que se empiezan a prender las alertas y empieza a empezar la preocupación. En efecto, esos sistemas han empezado de igual manera como empezamos acá. Primero, el ejercicio del poder pasa a ser de una república dividida en tres poderes, perdón, a un poder que toma prácticamente esos otros dos poderes y que los tres se vuelven uno. ¿Y en qué me va a afectar a mí si yo hago todo bien como ciudadano? Me porto bien, hago caso a las autoridades, ¿sí? Mi negocio lo llevo bien, mis finanzas, todo. Bueno, aunque tú seas un ciudadano ejemplar, corres riesgos. ¿Por qué? Porque la manera de implementar los actos de autoridad o la manera de normalizarlos o legalizarlos, pues es a través de leyes. ¿Y quién es el único poder que estudia y analiza si las leyes son acordes o no con los derechos humanos? Pues el Poder Judicial Federal. ¿Por qué es tan importante el Poder Judicial Federal a diferencia del Poder Judicial local? El Poder Judicial local no analiza leyes. El Poder Judicial local no es última instancia. Si el Poder Judicial se equivoca, está el Poder Judicial Federal para que corrija todas las equivocaciones. Si una ley es contraria a derechos, no importa, está el Poder Judicial Federal que la puede revisar, la puede analizar y puede declarar su invalidez o, sí, o su inconstitucionalidad o su inconvencionalidad. Es decir, que no es legal, que no va de acuerdo a la Constitución y tampoco va de acuerdo con los tratados internacionales. Entonces, pues realmente el Poder Judicial Federal pues tiene muchas facultades y esas facultades son precisamente para frenar tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo cuando estos quieran hacer actos arbitrarios o que representen un abuso de poder. Pues sí, esa es la gran diferencia y la importancia de las funciones del Poder Judicial Federal. Pero entonces, ¿por qué dicen que se acabó la democracia, el Estado de Derecho, que mis derechos humanos van a ser violentados? ¿Por qué? Pues porque el Poder Judicial Federal actual, desde el 2011, se implementó una reforma a consecuencia de una sentencia del poder de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde nos obligaron a todos los trabajadores del Poder Judicial Federal a capacitarnos, desde oficiales hasta magistrados, para analizar todos los asuntos de las autoridades desde un amplio espectro de protección, respeto y garantía de derechos humanos. Y eso ha implicado que nuestro análisis sea todavía aún mayor. No nos quedemos en la Constitución, sino que vayamos a todos los tratados internacionales y tratemos de estar a la par de los otros países en cuanto a respeto de derechos humanos. Y esto ha implicado que como jueces federales, como jueces magistrados y los 11 ministros hayan tenido que frenar
leyes municipales, estatales y federales, iniciativas, decretos del propio presidente de la República. ¿Por qué? Por considerarlas violatorias de derechos humanos. Entonces, el método por excelencia para legitimar actos de autoridad, pues es establecerlas en las leyes y en la Constitución. Cuando no se puede establecer constitucionalmente, pues entonces se tratan de modificar leyes. Y cuando no se pueden modificar leyes porque no pasan en la Cámara de Diputados y Senadores, pues entonces, ¿qué se hace? De ahí, no sé si han escuchado, creo que sí, es que va el plan C. ¿Saben qué es el plan C? Si hay un plan C, pues es lógico que hubo un plan A y un plan B. ¿Y qué es ese plan A? Rapidito, plan A. El presidente quiere cambiar, modificar pautas constitucionales fundamentales como la Guardia Nacional, la reforma electoral, lo del INE y la reforma energética. Pues no pasa porque no cuenta con la mayoría calificada, se la frena la oposición en el Congreso. Plan B, bueno, no puedo modificar la Constitución. Plan B, me voy a ir a modificar leyes secundarias. Leyes secundarias, bien, decreta, publica, llegan a la Corte a través de las acciones de, de inconstitucionalidad y la Corte dice, lo siento, estas leyes no pueden pasar porque van en contra de la Constitución. Tú quieres militarizar la Guardia Nacional, pero en la Constitución dice que pues es de carácter civil, de seguridad pública, carácter civil, o sea, no se puede, porque es en detrimento de la sociedad. Entonces todas esas leyes se empiezan a echar para atrás y ese es el plan B. ¿Y cuál es el plan C? Ah, bueno, pues como no pasó el plan A y no pasó el plan B, entonces viene el plan C. Necesito la mayoría calificada en el Congreso para cambiar la Constitución. Y cambiando la Constitución, ya no puedo hacer nada. Pero para poder cambiar la Constitución, primero tengo que deshacerme del Poder Judicial Federal. ¿Pero por qué deshacerme? Porque pues no se deshace. La estructura del Poder Judicial Federal sigue, sí, pero cambia en lo sustancial. Entonces, ¿cuál es el objetivo de cambiar jueces con carrera judicial, con experiencia suficiente, por jueces sin carrera judicial, con 8 de promedio, y que los ponga y que los nominen, pues, el poder ejecutivo y el poder legislativo? ¿Por qué se permite la injerencia del poder ejecutivo y del poder legislativo? Ah, caray, y como ciudadanos nos damos cuenta, el poder ejecutivo es de una fuerza política, el poder legislativo es de esa misma fuerza política. Entonces quiere decir que si los que los que van a salir en la, ¿cómo se llama? En la boleta electoral, pues van a ser de la misma fuerza política. ¿Y por qué? ¿Para qué? Pues imagínense, si conforme a la Constitución ellos tienen facultades de analizar las leyes, y si este nuevo régimen quiere que todas las leyes se analicen desde una perspectiva social de interés nacional y que este interés nacional y social sea por arriba de los derechos humanos de cada ciudadano, entonces quiere decir que hay una gran posibilidad de que estos nuevos jueces sean de la ideología de este poder político que ahora impera en nuestro país y que esos mismos jueces pues van a ser los que van a analizar todas esas leyes donde quieran regular y normalizar los actos de autoridad por parte de todo el poder público y que estos ya no le den prioridad a sus derechos humanos.
Educación. Es que en los libros de gobierno pues, se pretende implementar una ideología, ¿no? De popularidad de un sistema, ¿sí? Que se pretende adoctrinar. Todo lo que los padres digan. Entonces, ¿cuáles van a ser los nuevos criterios? ¿Sabes qué? Es un interés nacional que los niños desde primaria se eduquen para preservar y defender la igualdad social, porque todos debemos ser iguales ante la ley, porque no hay ricos ni pobres, no hay estudiados sobre ignorantes, no hay, ¿no? Educación. Seguridad social, medicinas. Hay infinidad de amparos donde vienen y nos piden que el seguro social dé los medicamentos. Hay medicamentos que de manera privada pues salen muy caros y que el ISSSTE los tiene, pero pues cada vez están acabando más. Entonces, antes rápido se cumplían con esas sentencias, ahora ya no. Ya no se están cumpliendo rápido. Batallamos para el cumplimiento. ¿Qué ha pasado con esas sentencias internacionales? Déjenme decirles que a partir de que la última sentencia que se logró su cumplimiento fue dictada en el sexenio de Peña Nieto. A partir de este sexenio no se ha cumplido con ninguna sentencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la causa? Pues precisamente que la intención es acotar los derechos humanos y que ya no se sienta ese amplio margen proteccionista para la ciudadanía. ¿Y cómo me va a afectar a mí? Si yo tengo un negocio, me cancela, llegan y me clausuran porque no cumplí con los requerimientos, ¿no? De la autoridad para tenerlo abierto, lo que sea, me clausuran, pues no voy a impugnar esa clausura ante la autoridad correspondiente. ¿Quién va a ser esa autoridad? Pues va a depender del Poder Ejecutivo. O pongámosle, bueno, primero se emitió la ley, una ley para que me clausure, una ley que atenta en contra de mi derecho al trabajo. Van y me clausuran porque no cumplo con esa ley. Bueno, voy a impugnar tanto la ley como el acto de autoridad. Es el Ejecutivo. Y luego me voy a una segunda instancia en el propio Ejecutivo. No va. Luego me voy al Poder Judicial. No va. Luego me voy al Poder Judicial Federal. Acuérdense, estamos frente a una misma fuerza política. Me voy al Poder Judicial Federal, pues entonces voy a seguir con la misma fuerza política. ¿Qué probabilidades tengo yo de que esa sentencia se dicte a mi favor? Pues va a ser muy esporádica esa oportunidad. Y en última instancia, pues menos. Y que se declare inconstitucional la ley, casi nula sus posibilidades. De ahí es cuando cada ciudadano empieza es como cuando nos empiezan a cortar las libertades, nos empiezan a cortar los derechos y cada vez se vuelve más chiquito ese ámbito de ejercicio de los derechos, hasta llegar al grado de el riesgo de tener un poder, pues donde no podamos ejercer derechos. Ese es el gran riesgo. Ojo, no digo, no afirmo que eso va a suceder porque no soy adivina, solo Dios sabe. Pero todo lo que ha acontecido hasta ahorita es el mecanismo para llegar a ese punto. Entonces, cada uno dentro de sus ámbitos puede resultar totalmente afectado con estas determinaciones. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Aquí en el chat hay algunas preguntas. No sé si quieras irlas leyendo. Y si alguien quiere hacer uso de la palabra, puede levantar su mano para darles la palabra. A ver, ¿cuántos son los magistrados federales y cuántos los estatales? ¿Cómo se eligen?
Magistrados federales, ya, bueno, ya les dije, la verdad que no tengo, son mucho más poquitos magistrados federales que jueces federales. Y son mucho más jueces locales y magistrados locales, porque hay mucho más porcentaje en los juzgados locales que en los juzgados federales. Esto lo encontré, me llama la atención, que varias cosas las han estado aplicando. Uy, pues tengo que ver de qué se trata. Nueva Constitución Mexicana. Ay, qué padre que me da. Eso no lo había yo encontrado. Si me puede decir cuál es La fuente. bueno, no, en sí la pregunta, o sea, ¿qué quieren? Porque pues son muchos artículos, no sé en qué. Algo que han estado preguntando muchas personas es, ¿todavía se puede revertir o ya es definitivo, ya no hay nada que hacer? Me veo, parece que se canceló no puedo activar la cámara, no sé por qué. Nosotros sí Ah, ok, te vemos y te escuchamos. yo no veo nada. Perdón, Ah, bueno, de poderse sí se puede, de que sea legal, sí se puede conforme a la ley. Aunque sean modificaciones a la Constitución, hemos visto muchos argumentos, ¿no? Que dicen por ahí es que no se puede, impugnar la Constitución y declarar, pues prácticamente, pues, la Constitución, imagínate, vamos a declarar inconstitucional la Constitución, ¿no? Entonces decían, no se puede. Había criterios por ahí que decían que la Constitución no se podía estudiar. Insisto, a partir del 2011, que cambió todo el paradigma de aplicación de derechos humanos, se ha cambiado toda la estructura. ¿Por qué? Porque aparte de analizar los derechos frente a la Constitución, los analizamos frente a los tratados internacionales. ¿Qué implica? Que tanto la Suprema Corte como jueces y magistrados podemos declarar actos tanto inconstitucionales como inconvencionales. Quiere decir que este nuevo paradigma de derechos humanos nos autoriza o autoriza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo órgano para estudiar la Constitución y declararla inconvencional y atentatoria de derechos humanos. Imagínense que a esta mayoría calificada pretenda, por ejemplo, imponer la pena de muerte o la esclavitud o, o la quema en la hoguera en la Constitución. Pues solo porque está en la Constitución la tienen que respetar o como ciudadanos nos tenemos, pues no, sería ilógico. Pues es totalmente violatoria de derechos humanos. Igual pasa con la reforma judicial. La Suprema Corte legalmente, jurídicamente, no tiene otro camino más que resolver a favor de los ciudadanos y determinar que esa reforma constitucional es inconvencional y atenta en contra de los derechos humanos y que también contraria a la propia Constitución, porque en el 17 constitucional está el derecho de debida impartición de justicia y de imparcialidad e independencia judicial. Entonces se puede resolver de esta manera. No va a haber duda que la solución conforme a derecho es esa. Pero ¿qué pasa actualmente? Que las determinaciones judiciales, tanto de jueces federales como magistrados federales, no se están acatando ni por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Legislativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Y no hay medios para hacerlos cumplir. Sí, sí hay medios. La ley de amparo prevé medios para un debido cumplimiento que va desde multas, sanciones a las autoridades y en último caso, la destitución del cargo. Pero ¿quién va a ejecutar esas determinaciones? Porque el Poder Judicial
pues ordena la ejecución. Pero realmente las autoridades que dependen del Poder Ejecutivo prácticamente, pues son las que en última instancia van a poder, por ejemplo, hacer efectiva una multa a través de la Secretaría de Hacienda, que depende del Poder Ejecutivo. O van a poder, librar orden de aprehensión o de captura o vincular, pero eso sí, por un incumplimiento de una sentencia de amparo, una sentencia de la Suprema Corte, este, pues van a ser, ¿no? La seguridad pública. Entonces, eso es lo delicado, eso es lo delicado. Como ciudadanos estamos ante ese posible panorama y mi recomendación ha sido primero tener conciencia de la situación y tratar de ser una fuente de información también con nuestros próximos, con la gente que nos relacionamos en nuestros grupos, fomentar la información, fomentar la conciencia en la ciudadanía. ¿Por qué? Lo he repetido varias veces. Este poder pretende estar, yo escuché una entrevista donde dicen que van a estar en el poder mínimo 30 años. Entonces, imagínense que nosotros permitamos eso en 30 años. Yo considero que tenemos que tener conciencia, valor, como para empezar a hacer, para empezar a poner nuestro granito de arena y luchar para que, pues que no sean 30 años, que mínimo sean estos 6 años, ¿no? En caso de que no se pueda lograr nada. Hay muchos que dicen, ay, es que la presión internacional, que van a venir los empresarios el 15 de octubre. Pues sí, sería bueno que como ciudadanos, haya unión, ¿no? Pero para que haya unión, primero tiene que haber información. Información para crear conciencia en todos los mexicanos. Y para eso tenemos que hacer labores de información, como esta plática, por ejemplo. En medidas jurídicas, bueno, pues hay un amparo por ahí que se circuló, se ha circulado por varios ciudadanos, muchos abogados han hecho amparos. Entonces, bueno que como ciudadanos, pues seamos conscientes y pudiéramos ejercer ese medio, ¿no? De defensa que tenemos a nuestro alcance. Como ciudadano estoy haciendo valer un juicio de garantías a mi favor. ¿Por qué? Porque a mí me asiste el derecho de independencia judicial, de que cuando yo requiera el servicio del Poder Judicial, yo tenga la garantía de que ese juez va a resolver conforme a mis derechos humanos y en protección de mis derechos humanos y no en protección del Estado y no a conveniencia del Estado. Aunque yo no tenga un juicio, aunque yo nunca haya hecho uso del Poder Judicial. Que a nivel internacional, sí, a nivel internacional o sea, ahí tenemos el 100% de que van a declarar esa reforma totalmente atentatoria de derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Que esos juicios duran mucho, aproximado de 6 a 10 años. Y eso es lo delicado. ¿Qué más podemos hacer? Pues no sé qué otra idea tengan. ¿Alguna otra pregunta? Disculpen, pero no sé qué le piqué, que no puedo ver ni la charla ni a nadie en las cámaras. Claudia había levantado la mano, pero como que desapareció de... No, no, aquí estoy, Anelao. Ah, por favor, haz uso de la palabra. Sí, gracias, Anelao. Abigail, magistrada, buenas noches. Buenas noches. Una de mis preocupaciones principales, yo soy una mujer de tercera edad, ya mayor, entonces me toca vivir, como a muchos, el tiempo de López Portillo y Echeverría, donde no estaban las leyes de amparo como están hoy. Entonces vivimos los jóvenes precisamente el hecho de que te levantaban porque buscaban a un culpable. Aquí se dio un caso muy fuerte en Yucatán, ¿no?
Desaparece la hija de un senador americano que viene de vacaciones en los años 80 y la levantan a dos de mis amigos que estaban estudiando conmigo en el tecnológico. Los nombran culpables del asesinato de esta chica que la encuentran en un lago, creo, o en un río en Chiapas o por allá, pero fueron los últimos que la vieron en Cozumel, ¿ok? Entonces se llevan a estos dos amigos y los culpan de asesinato. Durante un año les dieron tortura con cables eléctricos, con agua, tehuacán en la nariz, etcétera. Ninguna defensa. Culpables, culpables, culpables. Para no hacerle el cuento largo, en un año los tuvieron literalmente que salieron psicológicamente acabados los dos muchachos. Les destrozaron la vida y resulta que quien había matado a esta chica era su pareja lesbiana. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que tenían que dar la cara a Estados Unidos por los delincuentes. No había derecho de amparo, no había nada que defendiera a la persona. Y eso fue lo que a nosotros empezó el movimiento juvenil, porque te estoy hablando que eso pasó cuando yo tenía 17 años, tengo 60. Y empezó el movimiento juvenil y empezamos a lo que logramos la libertad de expresión, lo que logramos la democracia, hasta con el maquillo. Yo no soy política, pero te cuento algo que realmente creo que los jóvenes no están, o la sociedad en general no está entendiendo que esto no es asunto de un partido, si yo soy de Morena, del PRI, del PAN, no es cuestión de partido, magistrada. Eso es lo que yo creo que debemos de hacer énfasis en la comunidad, con los estudiantes, con la gente, que no se trata de ser socialista, de ser derecha, izquierda, de un partido, religión, que se trata que estamos en manos de no tener gobernabilidad certera. Y eso es muy grave, porque ya lo vivimos y hay que recordar la historia. Ya vemos muchos de la tercera edad que tenemos esa historia adentro y que a mí me angustia que no duermo, porque pensando en mis hijos y en mis nietos, se confunden con el nombre o con el parecido de alguien que hizo algo y ya por eso te levantan. Ese es mi comentario. Yo creo que debemos de hacer estas pláticas más que nada de concientización a una velocidad y te agradezco muchísimo que lo estés haciendo y que han hablado muy, muy bien, pero tenemos que compartir esta plática que tú estás dando con mucha puntualidad y de verdad con mucha certeza que puedes ser de Morena y puedes caer en las garras de un infierno. No te salva nada. Eso es todo mi comentario. Gracias, magistrada. Muchísimas gracias a usted por su comentario muy valioso para todos. Quiero aprovechar para también, además de agradecerte a ti, la disponibilidad para estarnos pues actualizando y sobre todo concientizando de las implicaciones. También a Arlina de los grupos de Jericó, que bueno, ha tenido una gran convocatoria y mucho interés en dar a conocer todo este tema. Bueno, aquí te leo una pregunta. Dice, ¿hay algún efecto con esta reforma judicial a la propiedad privada, a la renta, a la propiedad no habitada? Sí, este, de hecho, en Ciudad de México, no sé si ahí vieron noticias, la noticia muy conocida de que se implementó ya una reforma en la Constitución de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, en cuanto a la propiedad. ¿Qué pasó en esa reforma? Estableció el artículo que se refería al respeto de la propiedad privada, le quitaron lo que es la palabra privada y dijeron, la reformaron de manera que decía, bueno, debo tener yo el texto íntegro, pero no lo tengo a la mano. Decía que la propiedad, dice, pasa
a ser interés de la nación o un interés para el beneficio de una colectividad, una comunidad, algo así, o un beneficio social. Entonces, pues empezó a alarmar, ¿no? A la ciudadanía y empezó a decir, bueno, ¿dónde quedó la propiedad privada? Obvio es que el quitar la palabra privada tiene o sea, una intención, ¿no? Le preguntan al jefe de gobierno y a los servidores públicos de ahí, y su argumento es, no, 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 es que no tienen por qué espantarse, eso no es cierto, porque propiedad, lo que se hizo, lo que se pretende, pues es extender o ampliar el horizonte o la protección de ese derecho. O sea, es referirnos a todo tipo de propiedad, tanto privada como comunal, como, sí, y darle un enfoque social, pero a todo tipo de propiedad. Es una mayor protección. Los que impartimos justicia e interpretamos leyes, tenemos claro que eso no es así. Tenemos claro que esa no es la intención. Al contrario, con esa reforma, la propiedad privada queda subsumida o desaparecida por una propiedad al interés de la nación. ¿Y qué va a implicar esto? Que resulta que cuando el Estado lo considere, va a decir que es de interés social o en beneficio del país el que el Estado haga uso de esa propiedad, porque sobre toda propiedad privada, pues permanece una propiedad social de interés nacional. ¿Y qué es lo primero que el Estado tiene que proteger? Tu interés como propietario único, independiente, individual, o sea, tu propiedad privada, o el interés de toda la comunidad. Ay, pero eso fue nada más en Ciudad de México, sí, pero déjenme decirles que es la antesala para hacer la reforma constitucional en el 27 de la Constitución. Y eso también pasó en Venezuela y pasó en Cuba. Entonces, ¿sí hay peligro a la afectación? Sí. Sí hay intenciones de reformar todo el sistema, por ejemplo, de arrendamientos, como decía en la pregunta, sí. Vi una iniciativa de una diputada, no me acuerdo de qué estado, donde trae una iniciativa en que cuando el propietario de un inmueble lo renta, se genera un derecho al arrendatario por el pago de rentas. Hagan de cuenta que esas rentas se van a pagar, pero a favor de un derecho de propiedad. Es como si le estuvieran pagando el inmueble a título de propiedad para que finalmente se genere el derecho del arrendatario de ser propietario. Entonces, dígame, los que rentan, los que tienen inmuebles y rentas, caray, entonces como que ya no va a convenir rentar, porque si lo rento va a ser a título de propiedad. Entonces, eso pretende disincentivar el lucro de manera individual. Y esa reforma, dice, tiene un bien social. O sea, todas las reformas que vayan a estar implementando van a ser los mismos argumentos. Interés en la colectividad, interés de la nación, bien común, bien social. Entonces, eso es lo delicado. O sea, suena muy bonito, pero ¿cuántas afectaciones irá a haber? Y afectaciones de los propios gobernados, pues. Entonces sí, la verdad, quisiera decirles que no, pero sí, va a ser uno de los pasos que siguen, ¿no?
al margen de todas las otras reformas. La Guardia Nacional, la militarización, dice, bueno, ¿y en qué perjudica? Pues simplemente que a la Guardia Nacional, al ya no pertenecer al ámbito civil, se van a ir al ámbito militar, entonces eso se extienden sus facultades como de órgano ejecutor. Esto es, si por ejemplo el Ministerio Público tiene la facultad de la persecución de los delitos y los agentes aprensores tienen que cumplir con ciertas, no pueden aprender a cualquiera, no pueden privar de la libertad a cualquiera a su antojo, porque hay reglas, los militares sí lo van a poder hacer. Y eso es lo delicado. Oye, pero ¿por qué me detuviste derecho de audiencia a esto? Como el caso que platicó la señora. O sea, al entrar el ejército en funciones de seguridad pública, estamos en un grave peligro. Y esa reforma ya se publicó, no, ya se aprobó, está por publicarse. Está por que termine los estados, ¿no? La anuencia de los estados. ¿Alguna otra pregunta? Te voy a leer a ver algunas. ¿Qué efectos tendrá la reforma sobre el TEMEC? ¿Cuáles son las sentencias que no se han cumplido de la CIDH? Rapidito. Ujú. Efectos del TEMEC. Ojo, este sistema de elección de carrera judicial se instauró a partir de 1994. O sea, antes no era así. Como dice nuestra compañera que acaba de participar, ¿no? En los tiempos de López Portillo, vámonos a Leas Calles, Echeverría, ¿no? Realmente el sistema de impartición de justicia no era así porque predominaba el poder, ¿no? Político, autoritario y represivo. Bien, se firmó el TEMEC por parte de Estados Unidos y Canadá para favorecer la economía de México y también beneficiarse ellos. ¿Por qué? Porque estábamos muy mal económicamente. Pero resulta que le pusieron la condición de que tuviera contrapeso el poder. Pues a través de qué? Del Poder Judicial Federal. Para tener ese contrapeso, exigieron a nuestro Estado mexicano de que se apegara a los principios de independencia judicial con la capacitación de vida y con el sistema de selección de vida, de manera que garantizara que para ser juzgadores federales y magistrados federales sean filtrados por muchas etapas y que se tenga una garantía o una presunción válida de que quienes llegaran fueran los mejores, tanto en conocimientos como en impartición de justicia, como en valores, como en ética, como en todo. Entonces se empezó a implementar ese sistema de mecanismo y de selección precisamente por la firma del Tratado de Libre Comercio. Tan es así que después de 1994 le dijeron a México, oye, pues comprométete, ¿no? Comprométete que vas a observar, aplicar y obedecer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y resulta que a raíz de eso, en 1998, pues México va y firma. Entonces, realmente el único poder que hasta ahorita era contrapeso, pues era el Poder Judicial Federal, porque la preparación, el sueldo, que dicen, ay, es que tienen muchos privilegios, fíjense que es parte del derecho de independencia. Dice, para que tú garantices la independencia judicial de tus juzgadores en favor de los ciudadanos, págales a los jueces y a los magistrados de manera proporcional a la importancia de sus funciones, como van a ser el último peldaño de los jueces que van a interponer los ciudadanos y los que van a determinar violación o no a derechos humanos, pues págales bien, de manera que ellos tengan una independencia económica, que no tengan que trabajar por otro lado y que se me dediquen 24 horas a resolver asuntos bien, atendiendo a los principios que deben de ser. Y por eso fue ese sistema de selección. Pues, ¿en qué va a impactar? Pues imagínense si toda la carrera judicial se implementó para garantizar el respeto de ese tratado, ahora vamos a regresar
como estábamos antes de la firma de ese tratado. ¿Y en qué va a impactar? Pues en todo. Va a perjudicar en todo. Por eso es que estamos escuchando que si el embajador, que si la Corte Interamericana, que si la ONU, que si la Comisión, que si los juristas internacionales, que si los magistrados federales, que si los senadores, que si los diputados de Estados Unidos. Entonces, todo eso y que dicen, es que están atentando en contra de nuestra soberanía, ¿no? Que dicen, es que no tienen por qué. Ojo, cuando oigan ese argumento de soberanía, claro que somos soberanos. Pero ustedes tienen, como ciudadanos, tenemos que ser conscientes, somos soberanos y precisamente en ejercicio de esa soberanía es que se firmó la aplicación, observar la aplicación de la Convención Americana y se firmó aceptar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para analizar los actos de autoridades en un Estado de Derecho mexicano, precisamente en beneficio de los ciudadanos. Entonces, ¿pueden dar su opinión? Claro que sí, y es parte de los protocolos a nivel internacional. Entonces, ese argumento de que conforme al 39, creo, constitucional, somos soberanos, a ver, a ver, a ver. Hay compromisos, México firmó, México reconoció. ¿Qué sentencias de la Corte Interamericana nos han aplicado? Prisión preventiva oficiosa. En enero del 2023 se determinó que el Estado mexicano tiene que la obligación de no aplicar y de modificar la Constitución en su artículo 19, que se refiere a la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es eso? Para los que no entendemos muy bien qué es eso. Basta la sola imputación del Ministerio Público de que cometiste uno de los delitos que aparecen como un tipo catálogo para que ese imputado o ese acusado se vaya a prisión sin ser escuchado, sin pruebas y en contravención al principio de presunción de inocencia. ¿Qué es eso? Que primero se le debe escuchar, se debe ofrecer pruebas, se debe analizar su caso para después el juez emitir una determinación o una sentencia y únicamente ya que esté sentenciado que se pueda justificar la privación de la libertad. De manera que si solo se trata de una imputación del Ministerio Público que ante el Poder Judicial o ante el juez se vuelve como parte acusadora, si solamente se trata de una acusación, pues no tengo por qué meterlo a la cárcel 2 años, porque aparezca en el delito cuando yo no sé si lo hizo o no, cuando yo no sé si nada más el Ministerio Público, el fiscal inventó, lo acusó y lo quiere meter a la cárcel. Entonces dice la Corte Interamericana, eso no es posible, atenta en contra de la presunción de inocencia. Entonces tú puedes privarlo de la libertad por la sola imputación, pero cuando se justifique. Y en la ley dice, ¿cómo se justifica una prisión justificada, ¿no? Vaya la redundancia. Pues si representa un peligro para la sociedad, si quiere matar a la víctima, a los testigos, que se quiere fugar, o sea, son muchas causas que el juez tiene que valorar, pero saben que el Ministerio Público las tiene que probar. Y si no las prueba el Ministerio Público, el juez no tiene por qué determinar la prisión. Hasta ese grado llegamos. Entonces, lejos de cumplirse, desde enero del 2023, fíjense, llegó esa resolución internacional y lejos de cumplirse en estas iniciativas de reforma, pues se hizo todo lo contrario. Al contrario, se amplió el catálogo de delitos de la prisión preventiva oficiosa. Se amplió al grado de establecer como delito grave el de defraudación fiscal. ¿Y qué es el delito de defraudación fiscal? Cualquier omisión que tengamos o en que incurramos en cuanto a la declaración de ingresos en nuestra declaración ante Hacienda. Si yo omito declarar un ingreso, cualquiera que sea, es un delito grave. Imagínense cuántos de nosotros hemos omitido o se nos pasa en una declaración establecer un ingreso y resulta que ahora por eso nos pueden acusar y por solo acusarnos podemos ir a la cárcel sin derecho a fianza,
sin derecho a ninguna otra medida provisional como la firma en el juzgado o pagar una fianza o la limitación o sea, no, vamos a ir a la cárcel. Entonces, eso es una, y creo, acaba de llegar otra que la verdad no la he analizado, pero luego les cuento de qué es, pero seguramente no se va a cumplir tampoco. ¿Alguna otra pregunta? Pues mira, todas están en el sentido de lo peligroso que esto implica, de qué opciones tenemos, qué garantías como ciudadanos que podemos hacer. Y bueno, pues van más o menos en ese sentido. Pues yo creo que de tarea es agarrar conciencia, ver los ámbitos, los círculos en que se desenvuelven cada uno en su ámbito y tratar de colaborar y poner su granito de arena para concientizar, porque acuérdense, cuando la gente o el pueblo empieza a generar conciencia, entonces pasamos a un nivel de responsabilidad y entonces todo va a depender de nosotros como ciudadanos. Pero primero tenemos que empezar por lo primero, que es informar, concientizar y colaborar. Si ustedes van a un grupo, oye, fíjate que está esta opción, ¿cómo ves? Eso es bueno, eso es positivo, porque como ciudadanos estamos generando esa, que cambie esa perspectiva y que muchos se han acercado a mí de veras, muchos ciudadanos que, oye, explícame, es que no entiendo, es que mira, es que ¿por qué no? Y luego, pero ¿por qué dice que ganan mucho? ¿Y por qué no ganan como? A ver, entonces ya les explico, mire, esto, ¿no? La diferencia es por esto, por esto, por esto. Entonces, sí es muy importante. Yo creo que empezar por eso. Pues Sí, hay creo perdón. que lo que nos queda, no sé si alguien quiere hacer uso de la voz. Ajá. Si no, cerramos ya con esta respuesta. Verónica, sí, Verónica, activa tu micrófono, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Gracias por esta plática a todos los que hicieron posible. Mi preocupación es, por ejemplo, hay mucho cupo para esta plática. Yo a la anterior no pude ingresar porque se llenó el cupo. Sé que lo ampliaron demasiado y pues somos muy pocos los que estamos participando. Yo sigo a un abogado que es también predicador, y alertaba a él desde hace muchos años de esto, o sea, me refiero por lo menos 4 años que yo lo empecé a escuchar, y empecé a tratar de pasar sus videos, de decirle a las personas, oye, mira esto, y la mayoría de la gente en el entorno que yo tengo no lo cree. Tristemente tengo unos amigos abogados y pues a ellos fueron los primeros que les comenté esta situación, que le vaya bien. Eh, y pues así, no, ¿cómo crees? Esto no puede ser. Sí. Entonces, a mí me decepcionó mucho porque digo, si ellos que realmente conocen la ley y si, por ejemplo, alguien que tiene dudas como las que muchos tenemos, van con esas personas y, o sea, hay una tranquilidad, ¿no? Los apaciguan, no sé Claro. con qué fin. Entonces, digo, si yo no soy una experta y he tratado de prevenir a la gente y no han hecho caso, o sea, no sé qué más poder hacer. Gracias. Pues yo creo que es eso, ¿no? Poco a poco. Acuérdese que, bueno, yo recuerdo mucho eso, lo que dice en el Evangelio. Voy a tratar bueno, yo soy católica y estoy convencida, ¿no? De que la Biblia es una verdad, ¿no? Aunque a lo mejor aquí ya vemos de muchas religiones, pero hay una, este, cuando se dice los que, ¿cómo? Bienaventurados los que son perseguidos a causa de la verdad, ¿no?
porque de ellos será el reino de los cielos. Algo así les quiero transmitir, que mientras nosotros tratemos de compartir la verdad, creo yo que hacemos nuestra labor. No se trata de ponernos al tú por tú a poner a discutir, o no. Cuando estamos frente a gente cerrada o que no es capaz de escuchar el otro lado de la versión, pues estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero eso que no sea desmotivante, creo yo, para seguir transmitiendo y seguir en este camino, ¿no? Porque es un camino. Y si por eso nosotros nos desmotivamos y no hacemos nada, yo creo que actuaríamos de manera egoísta y no cumpliendo con nuestra verdadero deber como ciudadanos, de responsabilizarnos, de simplemente que si les llegas a ver, hay que circularla en los chats porque de 1000 que circule a uno le puede ayudar para concientizar. Entonces no es un trabajo fácil, es un trabajo difícil, más cuando considero que la verdad, lo objetivo y lo razonable está de nuestro lado. Entonces, yo creo que eso no tiene que ser motivo para desistir o para no hacer nada. Al contrario, al darnos cuenta de tanta gente que está en esa postura, bueno, pues que nos motive, ¿no? Hay que, híjole, no, si tanta gente, bueno, vamos a seguir, porque si ellos no, pues no me voy a pelear con ellos, pero a lo mejor los otros sí. ¿No? Como que ser positivos y tratar de seguir en la lucha. Así es. Y bueno, si sabemos de amparos o de cualquier cosa que podamos hacer como ciudadanos, hay que hacerlo todavía podemos. Entonces hay que hacer uso de esa herramienta que puede estar, pues todavía estar accesible para nosotros. Sí, Magistrada Abigail. sí, perdón, se circuló la demanda, ¿no? Por ahí está la demanda, los requisitos para su presentación se pueden agrupar en comunidades, en familias, ¿no? Y es como que cumplir con un deber, ¿no? El ir a presentarla y pues estar como que con la conciencia tranquila de que como ciudadanos estamos actuando. Gracias, Ana Laura. Muchas gracias, licenciada Abigail. Gracias a todas las personas que se conectaron. Sí, lo estamos grabando, lo vamos a compartir para que puedan, pues también compartirlo con las personas, sus allegados, y pues ahí sí, que lo vea quien lo quiera ver y que le quede a quien lo quiera hacer. Muchísimas gracias por tu disposición, de verdad, Abigail. Y bueno, pues sí, creo que nos ha inquietado mucho y creo que si esto no nos genera una reacción, pues estamos más que adormecidos, ¿no? Porque aquí se está en juego toda nuestra libertad, toda nuestra propiedad, pues nuestra propia constitución está en juego y creo que es el momento de que o actuamos o nos podemos lamentar mucho tiempo. Sí, sí, muchas gracias a ustedes por escuchar, gracias por ser receptivos. Queremos luego con otras compañeras juzgadoras, preparar una plática en cuanto está enfocada a las reformas, explicar las reformas que vienen en camino y el impacto que van a tener en todos sus ámbitos, ¿no? Sería bueno también que como ciudadanos nos informáramos de eso. Gracias. Así es. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Con esto Gracias a todos. vamos. Muchas gracias. Buenas noches.